presidente, mientras miraba, ¿no es cierto?, el informe a la Nación, estaba pendiente del fact-checking. Y el fact-checking nos dice de manera contundente que muchas de las cosas y aseveraciones que dijo el presidente son completamente falsas. Yo veía a Aquiles en un video que decía el poder es efímero, y se lo dijo así en la asamblea. Por eso está preso, por lo de los puertos y todas estas cosas. Y hoy el espejismo del poder, el informe que desnudó la crisis en Ecuador. Ese reciente informe del presidente Daniel Noboa encendió todas las alarmas del país que se debaten ya entre la propaganda oficial y una cruda realidad de abandono. Lejos de la rendición de cuentas que manda la ley, el mandatario optó por blindarse en un monólogo carente de autocrítica, evadiendo los golpes de una crisis estructural que asfixia a los ciudadanos. Politólogos y analistas no han tardado en calificar el evento como un ejercicio de prestidigitación. Sí, prestidigitación comunicacional. Mientras el discurso oficial pretendía vender un país en vías de desarrollo, la omisión flagrante de temas como el colapso de la seguridad social y el desmantelamiento sistemático del sistema de salud pública desnudó la desconexión total de un gobierno que prefiere maquillar las cifras antes que enfrentar el clamor de las calles. Este gobierno que no ha hecho absolutamente nada, sino meter publicidad con los cheerleaders que lo aplauden y las pocas lilas que viven aplaudiendo el desastre de este país. Vayamos a mirar. Es un discurso ausente de autocrítica. La gente esperaba un poco más de conciencia en términos de tener un balance entre lo positivo y lo negativo. Me parece que fueron bastante ausentes temas como la seguridad social, es decir, la seguridad social pende de un hilo. Creo que no se reconoce el desmantelamiento del sistema de salud pública. Y por otro lado, también es un contrasentido que se juegue a combinar texto con videos, porque la misma generación Z inmediatamente, mientras miraba, ¿no es cierto?, el informe a la Nación, estaba pendiente del fact-checking. Y el fact-checking nos dice de manera contundente que muchas de las cosas y aseveraciones que dijo el presidente son completamente falsas. Bueno, no. Esto lo que refleja, y el presidente se cuidó muy bien de hablar del año 2025, que fue un año de rebote. Pero el propio Banco Central estima que el crecimiento en este primer trimestre, estas son cifras provisionales, es de 2,3%. Y en el mes de marzo específicamente solo 1,6%. O sea que se acabó el rebote, hemos vuelto a una muy lenta tasa de crecimiento. Ahora bien, el presidente, como todo ejecutivo de una entidad, de una institución, trata de pintar el cuadro lo más bonito posible, ¿no? Y él no hace referencia a problemas que existen. Ya señaló Juan que no habló sobre el sector petrolero, no tiene nada que mostrar en el sector petrolero, que ha seguido de capa caída y no hay ningún plan de reactivación que se conozca, que esté en marcha. Habló que el sector eléctrico lo que había hecho de rehabilitar los equipos viejos para que funcionen, pero no ha habido contratación de nueva generación o de transmisión para poder servir a la demanda del país y a la creciente demanda. Entonces, no podemos decir que es reactivación, podemos decir que él hizo este día de entrega de rendición de cuentas lo que le tocaba hacer, pintar un cuadro positivo con miras a generar confianza y apoyo, porque si la gente tiene confianza, apoyo, optimismo, va a crecer más la economía, pero no refleja lo que está pasando el día de hoy. Juan, hay varias cosas y elementos ahí que además es supremamente interesante plantearlo. La gran conclusión del estudio de Lupa Media con respecto al informe de la Nación es que el presidente lo que hizo fue mezclar, ¿no es cierto?, lo que ha hecho desde el 2023, digamos, hasta el 2026. Es decir, no es un informe a la Nación, ¿no es cierto?, anual. Fue, digamos, una mezcla, ¿no es cierto?, de cifras, ¿no es cierto?, mezclando la temporalidad, ¿no? Esa es una gran conclusión que es supremamente importante, ¿no? Lo segundo, que también tiene que ver con hacer un análisis de, no solo de promesas de campaña, sino cómo llega el presidente y el gobierno, ¿no es cierto?, a este informe a la Nación. Entonces también hay que comparar percepción y eso es súper importante plantearlo. Entonces tomo las cifras del CIES, ¿no es cierto?, y hago una comparación. Mayo del 2025, mayo del 2026. Porque es la única manera en que nosotros podemos determinar
cómo percibe la ciudadanía finalmente el mandato de Noboa en este año, ¿no es cierto? Yo no tengo cifras, digamos, de cómo percibió el informe de la Nación, es difícil como levantar una encuesta de un día para el otro, ¿no es cierto? Capaz eso se puede hacer con escucha social, digamos, pero no tiene como mucha profundidad. Pero claro, si comparamos, digamos, la percepción, que es otro elemento a analizar interesante, en mayo del 2025, Noboa tenía una valoración positiva de gestión de una valoración positiva de gestión de 59.5, ¿no es cierto? Y una negativa de 38.1. ¿Cómo llega al mayo del 2026? Hay una caída estrepitosa, ¿no? De 25.5 de valoración positiva de gestión a 74% de valoración negativa de gestión. Pero ¿cómo está finalmente el humor social, que es un indicador supremamente importante también? En mayo del 2025, el optimismo estaba en un 38.9% y el pesimismo en 59.1%. Hoy el pesimismo escaló a un 80.4%, ¿no? Y viene otra cifra bien interesante también que tiene que ver con la percepción, que es cómo mutan los principales problemas de la ciudadanía, es decir, la percepción, ¿no es cierto? Uh-huh. En mayo del 2025 había un 66.8% de personas que sentían que su principal problema era la violencia y la inseguridad. Un 16.5% que era la economía y un 5% que era mal gobierno, digamos, ¿cierto? ¿Cómo muta eso? La percepción, digamos, de violencia como principal problema cae a 47.8%. ¿Quiere decir que la gente se siente más segura? No. Quiere decir que le rebasó finalmente otros problemas. Por ejemplo, ahora sienten que un 24.5% la economía es su principal problema. Pero de 5% del mayo del 25 a el mayo 26 sube 15% o sube a 15.9%, ¿no es cierto?, la percepción de mal gobierno y corrupción, ¿no? Es decir, estas cifras nos dicen cómo se ha movido la percepción de mayo del 2025 a mayo del 2026, digamos, ¿no es cierto?, que es importante entender. La Asamblea Nacional puede resolver, en este caso, un impeachment presidencial, es decir, cesar en funciones al presidente de la República, lo cual sería, dicho sea de paso, muy adecuado, tomando en consideración el derrotero tan nefasto que está tomando el país, con ese incremento abrupto en lo concerniente al incremento de la deuda pública, tanto externa como interna, así como también a los un poco más de 12,000 millones de dólares que el Ecuador estaría desembolsando cada año para cubrir esta deuda que simple y sencillamente es impagable, y que, dicho sea de paso, Ecuador se ha convertido, claro, con el riesgo país muchísimo más bajo, pero en el país más deudor de toda la región frente al Fondo Monetario Internacional. Ese tipo de circunstancias no hacen otra cosa sino evidenciar que tenemos un presidente que no está sintonizando no solamente con la situación macroeconómica del país, sino con las necesidades de las unidades individuales de la población. La narrativa económica del régimen también ha sido desarmada por el rigor técnico de los expertos. El analista económico Walter Spurrier cuestionó con dureza el supuesto milagro financiero estatal, catalogándolo como un panorama artificial que esconde un crecimiento alarmantemente lento. Noboa esquivó con astucia quirúrgica abordar el descalabro del sector petrolero, históricamente el motor de la economía nacional, y el racionamiento de una crisis eléctrica que ha paralizado industrias y hogares. Así de simple. Este muchacho lo ha escondido todo. En conclusión, queridos amigos, el informe a la Nación de Daniel Noboa no fue un balance de gestión, sino la confirmación de una ruptura profunda entre el relato gubernamental y la supervivencia diaria de los ecuatorianos. Intentar gobernar un país a través de videos estéticos y tácticas de marketing digital ha resultado insuficiente frente a una realidad marcada por apagones, hospitales desabastecidos y una deuda impagable. Con la aprobación de los suelos, la economía estancada y el fantasma de la destitución rondando el plano legislativo, el régimen de Noboa enfrenta su hora más oscura, aquella donde las promesas de campaña ya no alcanzan para ocultar el colapso de un Estado que se debilita minuto a minuto. Sí, señores. La aprobación por los suelos, la economía estancada y el fantasma de la destitución rondando el plano legislativo. Ahí está. Prácticamente está acabado este tipo, pero vamos a ver hasta dónde llega. Ahí se las dejo. Hágase miembro plata, miembro oro. Suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Hechos Ecuador. Suscríbete ya.
y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.